Hola mis estimados de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el siguiente capítulo de Godzilla coexistiendo en el mundo de Shingeki no Kyojin. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 16. ¿El titán hembra es acaso un humano como Eren? En eso todos estarían sujetándose lo más fuerte que podían, a lo que un soldado diría, ¿qué es esto? Porque está temblando y un tornado viene con él, a lo que otro diría, no lo sé, Mayor Ángel, ¿qué está pasando? A lo que ella diría, tampoco sé qué está pasando, es la primera vez que nos topamos con esto, a lo que después habría pasado todo. En eso Levi diría, esto ya me está desesperando, tenemos que lidiar con estas escorias, y ahora con desastres naturales y por encima de todo alzan mucho polvo, qué desagradable. Mientras tanto con Eren y los demás, Eren estaría diciéndole a sus compañeros acerca del temblor y de esa gran corriente de aire, a lo que Orwo le diría, eso es muy común mocoso, ya te acostumbrarás, a lo que después Eren le diría, usted ya los ha vivido antes, a lo que Petra le diría, no le hagas caso, siempre está buscando copiar la actitud del Capitán Levi, a lo que después Eren diría, oigan, ¿acaso ese era el plan desde él? Inicio, capturar al titán hembra. Entiendo que a nosotros los reclutas no nos digan nada, pero ustedes que son veteranos, porque no se los había dicho, a lo que Orwo diría, cállate, a lo que Petra diría, estás diciendo que el comandante y el capitán Levi no confían en nosotros, a lo que Eren diría, es que solo puede ser, a lo que después Orwo le diría, Petra, ciérrale el hocico a este chico, a lo que Eren diría, no espera, Eren tiene razón, estoy convencido de que el comandante nos lo ha mantenido en secreto por algún motivo, así que le veo dos motivos por los cuales no confiaría en nosotros. Alguien que se convierte en titán, o un espía del enemigo que se ha infiltrado en el cuerpo de exploración, a lo que Jin en ese momento también le habría dicho a Armin lo que pensaba acerca de la estrategia del Capitán Erwin, a lo que después él le diría, que los únicos que deberían saber del plan, eran aquellos que han sobrevivido con él los últimos 5 años, que después uno de ellos diría, así que debe de ser eso, a lo que Orwo diría, lo entiendes Eren, así están las cosas, a lo que Petra diría, en ese caso todo tiene sentido, a lo que después diría, cree que cuando cayó el primer muro, alguien del enemigo consiguió infiltrarse en el muro, así reduciendo sus posibilidades, a lo que después Eren diría, entonces fue el espía quien mató a Son y Bin. Aquí, al igual que la historia original, estarían platicando acerca de quién podría ser el titán hembra y las razones por las cuales está persiguiendo a Eren. Mientras tanto con Erwin y los demás, Ange habría dicho, parece que ya pasó, vaya, parece que esos desastres han movido los arpones, así que supongo que no sería mala idea introducirte más, a lo que Ange en ese momento, lanzaría más arpones clavándoselos en su cadera y glúteos, a lo que le diría, ¿qué te parece? Ahora mismo no puedes ni rascarte, y no podrás volver a moverte, están diseñadas para que entre más se regeneren tus heridas, más probabilidades haya de que no puedas mover tus articulaciones, a lo que después daría unas leves carcajadas y diría, y aún así no pueden extraer a quien lleves dentro, que es lo que están esperando Levi y Mike. En eso Levi y Mike intentarían cortarle las manos, pero verían como ella endurecería su piel, haciendo que las hojas se rompieran, a lo que después Erwin diría, puede endurecer selectivamente su piel para proteger partes específicas de su cuerpo, esa habilidad es similar a la del titán acorazado, ¿acaso acabará por debilitarse si seguimos atacando su nuca sin descanso? No disponemos de tiempo para descubrirlo, así que, en eso llamaría a un soldado y le diría, preparen los explosivos, le volaremos las manos, sí capitán, pero también existe una posibilidad de que le volemos todo lo que traiga en la nuca, en ese caso prepárenlas para amputarle las muñecas, prepárenlas para que exploten a mi orden, en eso los soldados empezarían a preparar los explosivos. En eso Levi le diría al titán hembra, oye, ¿por qué no sales del titán? No nos hagas perder más el tiempo, pero también dime qué crees que será de ti a partir de ahora, ¿piensas acaso que podrás escapar? Además te recuerdo que has matado a mis hombres de 1000 formas, ¿acaso te has divertido? Pero ahora seré yo quien se divierta, a lo que después Levi le diría, ¿te importa acaso si te cortamos las piernas y los brazos? En eso la titán
Hembra habría visto que ese tornado que vino con el temblor habría hecho que ellos perdieran estabilidad en sus trampas. Ante eso ella empezaría a gritar, haciendo que su rugido se escuchara en todo el bosque, a lo que después Levi diría, interesante, eso no lo había visto venir. Ante esto también los demás miembros estarían sorprendidos, a lo que después Mike subiría con Erwin y le diría, Erwin, esto huele mal, a lo que él le contestaría, ¿desde qué dirección? A lo que Lee diría, desde todas las direcciones, a lo que Erwin se habría quedado sorprendido y después todos verían como los titanes empezarían a entrar en el bosque, a lo que Jin diría, ¿qué está pasando? Porque todos los titanes están entrando, a lo que Connie diría, ¿son anormales o acaso han enloquecido? A lo que Bertolt diría, eso da igual, hay que pararlos. En eso Mikasa sacaría sus hojas y diría, ¿qué está pasando? A lo que después Sasa diría, ya había escuchado ese grito antes. Allá del bosque del que vengo, es el grito de un animal acorralado que no tiene nada que perder. Me enseñaron a proceder con cautela cuando la cacería se acercaba a su fin, a lo que Mikasa diría, proceder con cautela, a lo que Sasa le diría, con mucha cautela, si subestimas el bosque mueres, a lo que Mikasa diría, yo también me crié cerca de la montaña, a lo que Sasa le diría, los campesinos no tienen la más remota idea, a lo que Mikasa diría, entiendo. En eso ella pensaría, es cierto que las intuiciones de Sasa suelen ser buenas, especialmente si implican algún tipo de peligro. Armin estaría convencido de que Eren estaría cerca de la retaguardia, a lo que después vendrían una gran cantidad de titanes, a lo que Mike diría, Erwin, la primera oleada viene de la izquierda, a lo que después él daría órdenes para que unos soldados fueran tras los titanes, los cuales los ignorarían, pero Levi acabaría con ellos. En eso verían como más titanes se estarían dirigiendo hacia el titán hembra. En eso habría una épica pelea de titanes contra humanos, donde igual que la historia original, los titanes habrían terminado de comerse al titán hembra, a lo que Erwin diría, retírense, vuelvan a la formación. Ante esto todos se alejarían del suelo, a lo que después Erwin y Levi tendrían su discusión, a lo que después se lanzarían las bengalas azules que indicaban la retirada, a lo que después la soldado les diría a Krista y los demás que montaran sus caballos porque regresarían al muro, a lo que Jin diría, entonces ya se ha acabado, a lo que Mikasa diría, ¿qué es lo que ha pasado? Y Eren, a lo que después el equipo de Eren estarían alistando sus equipos. En eso Eren diría, de verdad descubriremos quién es el titán hembra, a lo que Petra diría, y todo gracias a ti, a lo que Eren diría, pero si no he hecho nada, a lo que después ella le contestaría, ¿te parece poco confiar en nosotros? A lo que después le diría que todo eso es resultado de su decisión por confiar en ellos, a lo que después todos empezarían a ponerse en marcha hacia la formación, a lo que después una bengala verde habría sido disparada, a lo que después uno diría, nos reuniremos con el capitán Levi, así que dejen la conversación para después. En eso Ángel le diría a Erwin que porque le pidió a Levi que recargara su equipo, a lo que él le contestaría que habían devorado al titán, pero acaso vio a la persona que iba dentro, a lo que ella diría, no puede ser, a lo que él le diría, sí, si tu primera hipótesis es correcta, ellos pueden seguir moviéndose aún después de recuperar su forma humana. Además, si tenían el equipo de maniobras preparado, la persona que estaba dentro del titán viste nuestro uniforme, a lo que después uno de los compañeros de Eren diría, Capitán Levi, no, no es él, a lo que después diría, ¿quién eres? En eso el cadete que iba con el uniforme del cuerpo de exploración, se movería y cortaría las cuerdas de Gonter y luego él chocaría con un árbol muriendo al instante. Ante esto los demás se habrían quedado sorprendidos, a lo que Eren se acercaría a su compañero caído y este le diría, Gonter, a lo que después Erwin diría, el enemigo se camufla como uno de mis hombres. Además, recuerda, cuando el titán colosal se desvaneció, debía de llevar un equipo de maniobras, y eso seguramente fue lo que le permitió escapar entre el vapor. Dime, ¿no crees que se aplique lo mismo? En eso, al igual que la historia original, Erwin y Ange mantendrían su conversación acerca de cómo es que el titán hembra y el titán colosal pudieron escapar. Mientras tanto, afuera del bosque, Jin le diría a Armin, si nos retiramos la misión debe de haber tenido éxito, ¿no lo crees? A lo que él le diría, tal vez, si es así ya sepamos quién es la persona que estaba dentro del titán hembra. En eso también ellos hablarían acerca de por qué el titán colosal y el titán
acorazado, no tomaron la puerta interior, justo en el momento en el que Eren selló la puerta, dejándole vía libre para que lo tapara, a lo que después Armin diría, deben de tener otras preocupaciones, a lo que Jin le diría, otras preocupaciones, a lo que él le diría, la transformación de Eren, a lo que después Jin diría, eso quiere decir que, a lo que Armin diría, sí, alguien que vio a Eren transformarse es un titán. Mientras tanto, todo el escuadrón de Levi se estaría moviendo y estarían protegiendo a Eren, a lo que Orwo diría, ¿a dónde nos dirigimos? No hay tiempo para llegar hasta los caballos, diríjanse rápido al cuartel general, a lo que después, Orwo diría, ¿es el titán hembra o es acaso que hay más de uno? A lo que Petra diría, mierda, ven hacia aquí, te haré pedazos, a lo que Eren diría, el titán hembra imposible, pero ¿acaso no lo habíamos capturado? En eso el soldado que estaba persiguiéndolos, se transformaría en el titán hembra, a lo que después empezaría a correr detrás de ellos otra vez, a lo que Eren diría, de nueva cuenta tú, esta vez sí acabaré contigo, a lo que Eren diría, Eren no, nosotros vamos a acabar con el titán hembra, tú dirígete al cuartel general, a lo que después, él les diría, yo también lucharé, a lo que después Orwo le diría, ¿qué pasa? Otra vez estás dudando de nosotros, a lo que Petra le diría, ¿es eso Eren? A lo que Eren les diría, está bien, buena suerte. En eso los miembros del escuadrón de Levi se dirigirían al titán hembra y empezarían a entablar un combate contra el titán hembra, donde ellos empezarían a tener la ventaja sobre ella, a lo que Eren diría, ¿cómo pueden tener esa ventaja sobre ella, aun cuando han perdido a Gunther? ¿Es acaso porque ellos confían los unos en los otros? A lo que después diría, seguiré adelante y confiaré en ellos ciegamente. En eso ella habría recuperado un ojo y mataría a Eren de una mordida, esto habría dejado sorprendidos a todos, a lo que después Petra diría, ¿cómo ha recuperado la vista si se supone que no debería ver? Espera un solo ojo, ha priorizado su energía para recuperar un solo ojo, entonces el titán hembra la empezaría a perseguir, a lo que Orwo diría, Petra tenemos que reagruparnos, en eso él gritaría Petra, a lo que después el titán la aplastaría, y en eso al levantar su pie no estaría su cadáver, a lo que después Eren y Orwo dirían sorprendidos, Petra, a lo que después verían como alguien más estaría llevando a Petra por encima de los árboles, a lo que Eren diría, ¿quién es? Espera, Raleigh, a lo que Raleigh diría, muévanse todos, no pierdan su tiempo enfrentándola, diríjanse a dónde están los demás, a lo que Orwo diría, ¿ese soldado quién es? Espera, Petra, pero ¿cómo fue que la salvó? A lo que Petra estaría abriendo sus ojos y diría, ¿qué pasó? En eso ella vería como un soldado la estaría cargando, a lo que ella diría, ¿quién eres? Suéltame, a lo que él le diría, no hay tiempo para explicaciones, dirígete con ellos rápido a la sección central, a lo que ella diría, ¿qué? A lo que él le diría, rápido, en eso ella diría, está bien, entonces los cuatro estarían poniéndose en marcha, pero el titán hembra estaría detrás de ellos, pero Orwo diría, ustedes muévanse rápido, yo les ganaré tiempo. Petra lleva a Eren con el capitán Levi, a lo que ella le diría, espera, ¿qué haces? En eso él se daría la vuelta y atacaría al titán hembra, a lo que Raleigh le diría, no vayas tras ella. A lo que Orwo se pondría detrás del titán hembra y le diría, muere, pero ella habría endurecido su piel, haciendo que se rompiera su hoja, a lo que él diría, como no he podido atravesarla, a lo que después ella lo mataría de una patada. En eso Petra gritaría, Orwo. Ante esto todos se habrían quedado sorprendidos, pero Eren se habría enojado y él iría tras el titán hembra, a lo que Raleigh le diría, espera Eren, en eso Eren diría, yo te mataré, y se transformaría en titán. En ese momento Mikasa y Levi irían tras el grito que dio Eren en su forma de titán, a lo que después estaría corriendo por ella. En eso el titán hembra y el titán bribón empezarían a entablar un combate, donde de momento él tendría la ventaja. Mientras tanto, Levi estaría pasando por donde todo su escuadrón fue asesinado, pero él vería que no estaba Petra y se pondría otra vez en marcha. Mientras tanto Eren y el titán hembra seguirían peleando, a lo que después Eren pensaría que
Si se hubiera transformado, ellos aún seguirían con vida. Con Raleigh y Petra ella le diría, oye, ¿y tú quién eres? A lo que él le diría, mi nombre es Raleigh y soy amigo de Eren, también soy miembro del cuerpo de exploración. A lo que ella le diría, pero ¿cómo fue que la salvó y cómo supo que ellos estarían ahí? A lo que él le diría, esa titán me separó de mis compañeros y me llevó lejos. A lo que después le diría, que cuando se dirigía a su formación, vio que todos entraron a este bosque y vio unas bengalas, entonces pensé que así podría encontrar a mis compañeros, pero vi que también un enorme rayo cayó dentro del bosque, traté de llegar lo más rápido que pude, pero solo alcancé a salvarte a ti. A lo que después él le diría, yo ayudaré a Eren, tú dirígete a la formación. A lo que después ella le diría, no, yo también voy a ayudarlo. A lo que él le diría, ya lo ayudaste mucho, déjamelo ahora a mí, confía en mí. Además solo conseguirás que te maten, no dejes que el sacrificio de tus compañeros sea en vano. A lo que ella lo miraría y diría, está bien, entonces ella se alejaría. Mientras tanto, Eren y el titán hembra seguirían peleando, a lo que Eren estaría pensando en lo equivocada que fue su decisión. A lo que después el titán hembra conseguiría zafarse del agarre de Eren, y ella lo golpearía así alejándolo, pero Eren seguiría atacándola, a lo que ella esquivaría sus golpes. En eso ella lo golpearía en la cabeza.